Una niña salió de su casa para jugar, como lo hacía tantas veces, pero esta vez no regresó. Se desvaneció sin dejar rastro. Su desaparición desató la operación de búsqueda más grande en la historia del país. Sin embargo, pese a los esfuerzos incansables de todos, durante días no hubo señal alguna de ella. El silencio era aterrador. Hasta que los investigadores comenzaron a descubrir una serie de pistas perturbadoras que, poco a poco, revelaron la verdad detrás de este caso oscuro y devastador. April Jones nació el 4 de abril de 2007 en un pequeño y tranquilo pueblo británico llamado Machynget. Era un lugar pacífico, apartado de las grandes ciudades, con una población de poco más de 2.000 personas. April era la menor de 3 hermanos. Le encantaba pasar el tiempo con sus amigos, montar su bicicleta rosa por las calles del vecindario y nadar. En 2012, al cumplir 5 años, April empezó la escuela primaria. Rápidamente llamó la atención de sus maestros por su inteligencia y tenacidad. Era sociable, carismática, y siempre hacía nuevos amigos con facilidad. El 1 de octubre de 2012, April asistió a su clase de natación en un centro deportivo local, mientras sus padres acudían a una reunión escolar. Al volver a casa, invitó a una amiga a ver caricaturas. Todo parecía un día normal. Alrededor de las 7 de la noche, April pidió permiso para salir un rato más. Su madre dudó, ya estaba oscureciendo. Pero April insistió, recordándole que el día anterior se había portado bien en la escuela. Como recompensa, su madre finalmente accedió. Solo les pidió a las niñas que no se alejaran demasiado. April tomó su bicicleta y salió. 20 minutos después, su madre salió a llamarla, pero April no estaba por ningún lado. La preocupación fue inmediata. Empezó a buscar por las calles cercanas, revisando entre los edificios del complejo donde vivían. Nada. Desesperada, encontró a la amiga de April y le preguntó si sabía dónde estaba. La respuesta fue escalofriante. La niña le contó que un auto se había detenido junto a ellas. April habló con el conductor, subió al vehículo, y se fueron. El corazón de la madre se paralizó. Entró en pánico y llamó a la policía de inmediato. En cuestión de minutos, los oficiales llegaron al lugar y comenzaron a interrogar a la amiga de April. Ella describió el vehículo como una furgoneta gris. El conductor era un hombre con barba, cabello oscuro, vestía una chaqueta verde y pantalones deportivos. Dijo que lo vio claramente, incluso que bajó de la camioneta para ayudar a April a subir. Luego, la madre explicó algo importante. April tenía parálisis cerebral, lo que le dificultaba subirse a un vehículo por sí sola. Era un detalle crucial. Pero había algo más. La amiga de April afirmó que la niña se subió por el lado del conductor. Eso llamó la atención de inmediato. En el Reino Unido, los vehículos tienen el volante en el lado derecho. Esto indicaba que la camioneta podría tener el volante al lado izquierdo, un detalle inusual, pero clave. Todo apuntaba a un secuestro. La policía declaró el caso como incidente crítico y se activó una operación de búsqueda a gran escala. Se emitió una alerta con la descripción del sospechoso y el vehículo. La noticia corrió como pólvora. Primero en la comunidad, luego en todo el país. Decenas de personas se congregaron frente a la casa de April, dispuestas a ayudar. Pero en ese momento, la multitud dificultaba el trabajo de los oficiales, que necesitaban ir puerta por puerta interrogando a los vecinos. Las redes sociales se llenaron de mensajes y llamados a la acción. Voluntarios de todas partes comenzaron a llegar. La búsqueda continuó durante la noche, a pesar de la lluvia y la oscuridad. Era tan urgente la situación, que hasta los trabajadores del servicio de recolección de basura abandonaron sus labores para unirse a la búsqueda. Muy pronto, el caso llegó a los medios nacionales. Las autoridades lanzaron un llamado público pidiendo cualquier información. Compartieron la fotografía de April y la descripción del hombre sospechoso. En cuestión de horas, empezaron a llegar reportes, llamados y posibles pistas. Pero por más que buscaban, no había rastro de ella. Durante esas primeras horas peinaron el pueblo entero. Nada. El siguiente paso era revisar los campos y bosques que rodeaban la zona, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La noche era densa, la lluvia persistente, y el terreno, complicado y hostil. Aún así, los equipos no se detuvieron. Continuaron hasta el amanecer. Con la luz del día, aún más personas llegaron a ayudar, incluso desde otras ciudades. Mientras tanto, la policía amplió la búsqueda y colocó alertas de persona desaparecida en autopistas y vallas electrónicas a las afueras del pueblo. La esperanza seguía viva. Pero el tiempo corría, y April seguía sin aparecer.
El caso ya se había propagado por todo el país. La policía recibía llamadas sin parar, miles de pistas llegaban cada hora, pero la mayoría no llevaban a ningún lado. Sin embargo, esa mañana, un nombre comenzó a repetirse una y otra vez. Un nombre mencionado por varios testigos. Un residente local, Mark Brille, de 46 años. Rápidamente se convirtió en una persona de interés, y había buenas razones para ello. En primer lugar, coincidía con la descripción física del sospechoso. En segundo lugar, era uno de los pocos en la zona que manejaba un vehículo con el volante a la izquierda. Pero la señal más alarmante fue un testimonio que colocaba el auto de Brille cerca del vecindario de April justo en el momento de su desaparición. Los investigadores empezaron a indagar en su pasado, y lo que descubrieron los dejó inquietos. Brille tenía un historial delictivo extenso. Aunque la mayoría de sus delitos eran considerados menores o moderados, había sido arrestado varias veces por agresiones, robos y por conducir sin licencia. No era un hombre confiable. La policía rastreó varias direcciones donde podría estar escondido. Enviaron patrullas a todos los puntos al mismo tiempo, pero ni Brille ni su vehículo aparecían. Fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado. Un helicóptero policial lo localizó caminando a su perro, no muy lejos de su casa. Pero lo que llamó la atención no fue su ubicación, fue su comportamiento. Durante casi media hora el helicóptero sobrevoló su posición, y Brille no levantó la vista ni una sola vez. Ni curiosidad, ni nerviosismo. Nada. Momentos después, un oficial se le acercó y le pidió que se identificara. Brille dijo su nombre, y enseguida añadió, «Sé de qué se trata esto». Entonces vino la pregunta que todos estaban esperando. ¿Dónde está April? Su respuesta fue tan inmediata como desconcertante. Fue un accidente. La atropellé con mi coche. En ese momento, fue arrestado y llevado a la estación de policía. Durante el trayecto, siguió hablando sin que nadie le hiciera preguntas. Dijo que no sabía dónde estaba April, que había tenido un apagón mental. Según él, tras atropellarla accidentalmente, la encontró inconsciente. Entró en pánico, la subió al coche y trató de darle primeros auxilios, pero nada funcionó. Afirmó que luego su mente se quedó en blanco durante horas y que, cuando volvió en sí, el cuerpo de April ya no estaba. Brille aseguró que pasó toda la noche buscándola, caminando por los campos y los bosques. También afirmó que no sabía quién era ella hasta ver su rostro en las noticias al día siguiente. Pero los detectives no creyeron ni una palabra. Había demasiadas contradicciones. La más evidente, la amiga de April. Ella había visto todo. Recordaba claramente a April hablando con el conductor, subiendo voluntariamente a la camioneta con su ayuda, completamente consciente. Pero Brille insistía en que la atropelló y la cargó inconsciente. Sus versiones simplemente no coincidían. Después, estaba su supuesto apagón. Difícil de creer por sí solo. Pero lo que lo hacía aún más sospechoso era lo que hizo después del crimen. Brille se afeitó la cabeza y la barba. Un intento evidente de cambiar su apariencia. Estaba tratando de no ser reconocido. A pesar de esto, él seguía con la misma historia. Cuando se le confrontó con las contradicciones, cambió su versión ligeramente. Ahora decía que estaba borracho ese día, y que eso explicaría su pérdida de memoria. Aún así, afirmaba que no recordaba qué hizo con el cuerpo, pero estaba seguro de que April estaba muerta y en un lugar seguro. Los investigadores no consiguieron la verdad de sus labios. Así que centraron su atención en su casa. Apenas entraron, algo los golpeó de inmediato, el fuerte olor a productos de limpieza. El ambiente estaba caluroso, sofocante. Entonces vieron la estufa de leña en la sala, encendida desde hacía horas. Algo no estaba bien. El equipo forense tomó muestras de las cenizas para analizarlas. Aparte de eso, no había señales visibles de April. Ninguna prenda, ningún objeto personal, nada. Pero un análisis más profundo reveló lo impensable. Había rastros de sangre, y el laboratorio lo confirmó, era sangre de April. Luego, los forenses revisaron el coche de Brille. Si su versión era cierta, si había atropellado accidentalmente a la niña, tenía que haber algún rastro. Pero no encontraron nada. Ni sangre en el interior, ni daño alguno en la carrocería. Ninguna evidencia que respaldara su historia. Y entonces llegó el resultado más desgarrador, los restos de la estufa. Los expertos encontraron 17 fragmentos de hueso humano. Todos pertenecían a April. Otro fragmento más fue hallado en el desagüe del baño. Era la confirmación devastadora. April estaba muerta.
Pero los detectives no creían que Brille hubiera logrado destruir por completo sus restos. Era mucho más probable que hubiera escondido lo que quedaba en algún lugar. Pese al hallazgo, la policía no se rindió. Redoblaron esfuerzos, decididos a encontrar cada pieza de evidencia posible. Cuando la noticia se hizo pública, la conmoción fue total. Hasta ese momento, la comunidad aún albergaba la esperanza de que April estuviera viva. Pero ahora, el foco de la búsqueda había cambiado por completo. Cientos de voluntarios y agentes de policía ya no buscaban a una niña desaparecida, ahora buscaban sus restos. Querían encontrarla, aunque fuera demasiado tarde, para que su familia pudiera darle un último adiós. Para entonces, la operación de búsqueda había alcanzado dimensiones colosales. De hecho, sería registrada como la más grande en la historia moderna del país. Junto a los voluntarios locales, se unieron cientos de profesionales de servicios de emergencia. Buscaron por ríos, bosques, lagos y terrenos inexplorados. Nadie estaba dispuesto a rendirse. Todos querían encontrar una señal, una pista, un indicio, algo. Mientras tanto, los detectives seguían buscando pruebas que vincularan a Mark Brille con el crimen. Al examinar su computadora, hicieron un descubrimiento espeluznante. Estaba repleta de contenido ilegal, específicamente material relacionado con menores. Y no solo eso, también había almacenado fotografías de víctimas de casos de alto perfil, de aquellos que habían conmocionado al país entero. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. Entre las imágenes encontradas había decenas de niños del mismo pueblo. Entre ellos, April y su hermana mayor. Todo indicaba que Brille había estado descargando fotografías desde redes sociales. La investigación dio un giro aún más inquietante cuando la hermana de April reveló que, meses antes del secuestro, Brille le había enviado una solicitud de amistad en línea. Lo había comentado con su padre, quien reconoció de inmediato el nombre. Había conocido a Brille en los años 90, pero hacía mucho que habían perdido contacto. La solicitud le pareció extraña. ¿Por qué un hombre adulto querría entablar contacto con su hija adolescente? Guiado por su intuición, le dijo que no aceptara. Esa advertencia, tiempo después, cobraría un peso enorme. Un dato más que dejó helados a los investigadores. Brille era padre. Tenía 6 hijos de 4 mujeres diferentes. Sin embargo, al momento de la desaparición de April, vivía solo. Y lo más inquietante, era que tenía un patrón. Con frecuencia, se involucraba con mujeres que tenían hijos pequeños. A la luz de lo que se encontró en su computadora, ese detalle adquiría un significado siniestro. No había duda, estaban tratando con un depredador. Al profundizar en su pasado, se reveló otra constante: nunca mantenía un empleo por mucho tiempo. Iba de trabajo en trabajo, de historia en historia. A veces, afirmaba haber servido en las Fuerzas Armadas, e incluso decía que había tenido que cambiar de identidad por cuestiones de seguridad nacional. Todo eso era mentira. Lo más desconcertante fue que repitió esa historia durante los interrogatorios. Insistía en que había servido a su país, que era una buena persona, que jamás haría algo así intencionalmente. Pero a estas alturas, los detectives sabían con quién trataban. No era solo un criminal. Era un mentiroso compulsivo. Un hombre que, incluso cuando se le enfrentaba con pruebas claras, seguía aferrado a sus mentiras. Y había más. Brille le decía a todo el mundo que sus padres estaban muertos, pero no lo estaban. Seguían vivos. Días antes del secuestro, su pareja lo había dejado. Las personas cercanas a él contaron que no lo tomó nada bien. Cayó en el alcohol, se encerró en sí mismo, y su comportamiento se tornó errático. Los expertos que revisaban su computadora hicieron otro hallazgo atroz. Solo unas horas antes de la desaparición de April, Brille había enviado mensajes a 3 mujeres distintas, pidiéndoles verse. Todas lo rechazaron. Poco después, Brille accedió a su carpeta de contenido ilegal. La culpabilidad parecía cada vez más evidente. Pero faltaba una pieza clave: el cuerpo de April. Sin él, la investigación no estaba completa. Desesperados por encontrar respuestas, los detectives volvieron a pedir ayuda a la comunidad. Cualquier detalle podría ser crucial. Alguien que hubiera visto algo. Un vehículo. Una ruta. Lo que fuera. Y entonces, surgió una nueva pista. Un testigo declaró haber visto a Brille la mañana siguiente al secuestro, alrededor de las 9 de la mañana, caminando por la ribera del río, cargando una bolsa negra. Investigando más, la policía descubrió que poco después, Brille llevó su coche al taller. Los mecánicos lo recordaban bien.
Su comportamiento era extraño. Para ese punto, todo el pueblo sabía de la desaparición de April. Las emociones estaban a flor de piel. Pero Brille hablaba del caso como si fuera un padre destrozado. Estaba al borde del llanto, actuando como si April fuera su propia hija. Esa reacción les pareció exagerada, forzada. Algo no cuadraba. Con esta nueva pista, los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en la zona del río. Peinaron cada rincón. Pero, nada. Ni una huella. Ni una prenda. Ni un rastro. Fue entonces cuando los detectives tomaron una decisión dolorosa, pero inevitable. A pesar de no haber recuperado su cuerpo, las pruebas eran demasiado abrumadoras. Cargaron a Mark Brille con el cargo de asesinato. Con la sangre de April encontrada en su casa, la policía reconstruyó lo que creían que había sucedido. Según su teoría, Brille había logrado atraer a April hasta su vehículo con algún pretexto, y después, se la llevó. De regreso en su casa, Mark Brille cometió un acto atroz. Abusó de April y luego la asesinó. Después, comenzó a deshacerse de su cuerpo. Los investigadores descubrieron que Brille había trabajado en un matadero. Sospechaban que había utilizado esos conocimientos para desmembrar el cuerpo de April antes de incinerar parte de sus restos en la estufa de leña. Pero los expertos forenses fueron claros. No había forma de que se hubiera deshecho de todo. Eso significaba que el resto tenía que estar escondido en algún lugar. Con el caso avanzando, Brille fue recluido en prisión mientras esperaba el juicio, previsto para los próximos meses. Mientras tanto, los equipos de búsqueda no pensaban rendirse. Aunque el clima empeoraba y las pistas se agotaban, continuaban. Su objetivo era claro: encontrar los restos de April. La fiscalía estaba segura de que podría lograr una condena, incluso sin el cuerpo. Pero aún así, se negaban a abandonar la búsqueda. En total, los equipos peinaron más de 60 kilómetros cuadrados, aproximadamente 37 millas cuadradas, cubriendo cada rincón donde los restos de April pudieran haber sido escondidos. Pero no encontraron nada. Al final, los padres de April no tuvieron otra opción que darle sepultura únicamente a los fragmentos hallados en la casa de Brille. Para honrar su memoria, colocaron también algunas de sus pertenencias en el ataúd. Cientos de personas asistieron al funeral, muchos viajando desde otras ciudades solo para despedirse. Durante esos largos días de angustia, April se había convertido en parte de cada familia del pueblo. Y ahora, todos debían dejarla ir. En enero de 2013, 3 meses después del crimen, Mark Brille se presentó ante el juez. Se declaró no culpable de asesinato. Pero, al mismo tiempo, admitió que probablemente era responsable de la muerte de April. Durante el juicio, se aferró a su historia, que había atropellado a April por accidente, a pesar de la abrumadora evidencia que decía lo contrario. Siguió insistiendo en que no recordaba dónde había escondido sus restos. Y, como si fuera poco, seguía pintándose como un buen hombre. Alguien que solo quería ayudarla tras el supuesto accidente. El juicio se extendió hasta finales de mayo. Y finalmente, el jurado emitió su veredicto: culpable. Mark Brille fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena extremadamente rara en el Reino Unido. Después del juicio, fue trasladado a una nueva prisión, donde otro recluso lo atacó. Lo apuñaló varias veces con un arma improvisada. Las heridas no fueron fatales, pero dejaron claro que ni siquiera dentro de prisión, Brille estaba a salvo. Años después de la condena, los detectives siguieron intentando obtener respuestas. Volvieron a interrogarlo, con la esperanza de que, por fin, revelara dónde había dejado el cuerpo de April. Pero Brille no se movió ni un centímetro. Siempre insistió en que no recordaba nada. Hasta que, inesperadamente, surgió un nuevo testimonio. Otro interno aseguró que Brille le había confesado haber arrojado los restos de April al río cercano a su casa. Pero los investigadores no lo creyeron. Si una bolsa con restos humanos hubiera sido lanzada al agua, lo más probable es que hubiera salido a flote. Y considerando que los equipos ya habían rastreado el río con exhaustividad durante kilómetros, parecía altamente improbable que esa confesión fuera cierta. Un año después de la sentencia, el gobierno local tomó una decisión contundente. Compraron la casa de Brille. Y en noviembre de 2014, la demolieron. Cientos de vecinos, incluidos los padres de April, se reunieron para observar cómo derribaban esa casa, el lugar donde les arrebataron a su hija. Pero la tragedia no terminó ahí. En 2018, la familia de April enfrentó otro golpe desgarrador. Su padre enfermó gravemente y sufrió pérdida parcial de memoria.
Al recuperar la conciencia en el hospital, comenzó a preguntar por qué April no había ido a visitarlo. Su esposa, entre lágrimas, tuvo que darle la noticia otra vez. Tuvo que contarle, una vez más, que su hija ya no estaba. En un cruel giro del destino, tuvo que revivir el dolor por segunda vez. Desde 2013, la búsqueda de los restos de April no se ha reanudado. La policía ha dicho que están dispuestos a reiniciarla si aparece nueva información. Pero hasta ahora, no ha habido ningún avance. Han pasado más de 12 años desde que April fue arrebatada. Y los detectives admiten que las posibilidades de encontrarla son casi nulas. La herida sigue abierta. La historia de April no se ha olvidado. Y su comunidad, su familia, su país, siguen esperando justicia completa.